Bien, vamos a ver en esta clase los temas relacionados al control de lectura del día jueves 27 y viernes 28 para quienes están en la tarde. Vamos a empezar con el teorema de Pitágoras. Dice el teorema lo siguiente: en un triángulo rectángulo, es decir, en un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, como el que se muestra aquí en la figura, la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos, mm, aquí tenemos, los catetos son los lados que están, que forman el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un cateto, vamos a llamarlo A, aquí tengo otro cateto al cual lo vamos a llamar B, déjenme usar la línea estándar, ¿ya? Y la hipotenusa se llama C. Lo que dice el teorema es lo siguiente, ustedes ya lo saben seguramente, es uno de los teoremas más conocidos. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados, esto significa suma de los cuadrados, de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Listo, esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahora, de allí ustedes pueden obtener ecuaciones que se deducen de esa de allí. Por ejemplo, podríamos calcular el valor de a cuadrado, despejando de la ecuación anterior, eso sería hipotenusa al cuadrado menos el cateto b al cuadrado. ¿Ya? O b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Listo. Esto es teorema de Pitágoras. Muy bien, más adelante en el libro, después de ver otros conceptos, otros temas, se explica esta relación de ángulos que aprovechemos y de una vez la vamos a explicar aquí porque funciona para perdón, para triángulos rectángulos. Analicemos lo siguiente. Si este ángulo le llamamos alfa y este ángulo le llamamos beta, lo que dice cada una de estas relaciones básicamente es lo siguiente, que si yo quiero calcular el coseno de alfa, como alfa y beta de ley suman 90 grados, porque el otro ángulo de 90 grados hace que la suma final sea 180, el coseno de alfa es igual al seno de beta. Recuerde de trigonometría que cuando dos ángulos son complementarios, es decir, cuando dos ángulos suman 90 grados, como en este caso lo hacen alfa y beta, el coseno de un ángulo es el seno del otro ángulo. También lo puedo hacer al revés. Puedo decir que el seno de alfa es igual al coseno de beta, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese par de ángulos alfa y beta suman 90 grados. En el caso de la tangente funciona igual. Miren, la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. La cotangente de alfa es igual a la tangente de beta. Y con secante y cosecante es lo mismo. Secante de alfa es igual a cosecante de beta y cosecante de alfa es igual a secante de beta. Bueno, aquí están todas las relaciones, están detalladas en el libro, de allí saqué esta información. Y con respecto al teorema de Pitágoras, pues es lo que se explica aquí, ¿verdad? Entonces, el teorema de Pitágoras nos permite resolver un triángulo rectángulo en cuanto a lo que respecta a determinar el valor de algún cateto o el valor de la hipotenusa. Pero, ¿qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo? Cuando el triángulo no es rectángulo, podemos aplicar la ley de los senos o la ley de los cosenos. Vamos a hablar específicamente de la ley de los senos para que usted sepa en qué momento la puede aplicar. Dice aquí lo siguiente: para un triángulo cuyas longitudes de sus lados son A, B y C y tienen ángulos opuestos de medidas alfa, beta y gamma respectivamente, se cumple que, ya, es importante interpretar bien la información que nos da el teorema, sobre todo con respecto al orden en que se muestran los ángulos y lados, así que vamos a escribirlo aquí, ¿no? Eh, el teorema dice que nosotros tenemos un ángulo alfa y el lado que se opone a alfa es A, un ángulo beta y el lado que se opone a beta es B, y un ángulo gamma y el ángulo que se opone a gamma es C. Entonces, el teorema establece lo siguiente, que yo puedo calcular el seno de cualquier ángulo, de cualquiera de los ángulos interiores del triángulo, por ejemplo, seno de alfa.
En el denominador debo poner el lado opuesto a alfa, es decir, en este caso A. Y si igualo a seno de beta, en el denominador debo escribir B. Si igualo, ya, un segundito, chicos, que se me está descargando la compu. Ya, y si igualo a seno de beta, en el denominador debo escribir B, ¿verdad? Finalmente, si igualo a seno de gamma, en el denominador debo escribir C. Entonces, en la práctica, ¿cómo uso el teorema para resolver ejercicios? Pongan atención a este caso. Yo quiero hallar el valor de X. Entonces yo voy a decir, X es al seno del opuesto a X, solo que el ángulo opuesto en este momento es desconocido, es el ángulo que está aquí. Vamos a llamarlo, qué sé yo, vamos a llamarlo alfa. Seno de X es a alfa como, mire que en lugar de poner en el numerador el seno del ángulo, puse el lado, no importa. Usted puede poner al revés esto de aquí. Usted puede poner A sobre seno de alfa, no pasa nada. Siempre que le dé la vuelta a todo. Acá puede poner B sobre seno de beta y acá C sobre seno de gamma. No hay ningún problema. Entonces aquí sería X sobre seno de alfa y acá, como conozco que este lado mide 4, escribo 4 sobre seno de 60, ¿verdad? Bien, pero hallar el valor de alfa es fácil, porque ya conozco dos ángulos, entonces el tercero lo hallo recordando que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, así que alfa debe ser 45, para que la suma con 75 y 60 sea 180. Esto queda entonces así, x sobre seno de 45 es igual a 4 sobre seno de 60. Bien, un aspecto que usted tiene que tomar en cuenta aquí es que aunque son tres expresiones, no tengo que usar en la práctica las tres. Porque si quiero hallar x y ya formé la ecuación allí, ¿para qué necesitaría la otra expresión? La otra sería un valor, por cierto, desconocido, porque no sé cuánto vale ese lado, y en el denominador sería seno de 75, ¿verdad? Pero no lo necesito porque me están pidiendo hallar el valor de x que no tiene nada que ver con el opuesto a 75. Entonces, x es igual a seno de 45 multiplicado por 4 sobre seno de 60. ¿Ya? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y todo eso lo multiplicamos por 4. Este 2 se va. La respuesta sería 4 raíz de 2 sobre raíz de 3. Que racionalizado sería 4 raíz de 6 sobre 3. Listo, ese es el resultado. Así se aplica la ley de los senos. La ley de los cosenos, ¿qué establece? Mira, la ley de los cosenos, en cambio, establece lo siguiente. Se lo voy a explicar con este mismo triángulo. Sí, déjenme pasarlo a la siguiente página. Con el mismo triángulo. Es fácil de explicar con ese mismo triángulo. Así que lo hacemos así, miren. Lo que dice la ley de los cosenos es que yo puedo escoger cualquier lado como resultante. Por ejemplo, yo puedo escoger como resultante el lado A. El lado A y decir que A cuadrado es igual a. Mire, si escoge el lado A como un lado resultante, significa que voy a usar los otros dos lados para hallar ese valor de A. Entonces voy a decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, algo parecido al teorema de Pitágoras hasta allí. Pero le añado esto, menos dos veces estos mismos lados multiplicados, B por C, por el coseno del ángulo que forman B y C. Es importante que el ángulo sea el mismo que forman B y C. En este caso, ¿qué ángulo están formando B y C? Ángulo alfa. Mire, el lado B con el lado C forman el ángulo alfa. Si yo escojo B cuadrado, entonces acá sería A cuadrado más C cuadrado menos dos veces A por C por el coseno del ángulo formado por estos lados que son A y C. Y el ángulo que forman A y C es beta. Si escojo C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB
por el coseno del ángulo que forman A y A y B forman el ángulo gamma. Listo. Eso yo lo puedo aplicar en este ejemplo. Mire, el caso típico de uso de aplicación de la ley del coseno es cuando conozco dos lados y el ángulo que forman esos lados. Obviamente, si el ángulo no es de 90 grados, si no es recto, porque si fuese recto lo que me conviene es aplicar Pitágoras, pero como en este caso no es recto, aplico la ley del coseno para hallar x. X sería igual a ¿qué? X cuadrado igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 veces el valor 2 por el valor 4 por el coseno del ángulo que forman 2 y 4, es decir, 60 grados. Así que x cuadrado es igual a 4 más 16 menos 16 por el coseno de 60 que vale un medio. Así que x cuadrado es igual a 20 menos 8. Es decir, x cuadrado es igual a 12. Por lo tanto, x es igual a raíz de 12, que es raíz de 4 por 3. Es decir, x es igual a 2 raíz de 3. Muy bien, ese es el valor que va aquí. Miren. 2 raíz de 3. ¿Ya? ¿Cuándo uso la ley del coseno? El caso típico, cuando tengo dos lados y el ángulo que forman esos lados. No es el único caso, porque también puedo usarlo cuando tengo los tres lados y quiero hallar un ángulo. Porque si tengo los tres lados, si conozco A, B y C, si conozco A, B y C, la única incógnita sería el ángulo. También puedo hallarlo, puedo usar también el teorema en ese caso. Bien, vamos a ver qué significa ángulo de elevación y ángulo de depresión. Dice aquí la definición. Si un observador está mirando hacia arriba a un objeto, es decir, el observador está aquí y su línea de visión es hacia arriba, hacia aquí, hacia este punto, el ángulo medido desde la horizontal a la línea de visión, es decir, este ángulo desde la horizontal a la línea de visión, se denomina ángulo de elevación. Este de aquí es de elevación, ojo, elevación. Ahora, imagínense que el observador está acá. O sea, vamos a cambiar el lugar del observador. El observador ahora está acá y está observando este objeto. O sea, se intercambian los papeles, la ubicación del observador y el objeto, pero la línea de visión sería la misma, ¿verdad? Porque ahora es alguien mirando hacia abajo y acá es alguien. Imagínense que son dos personas enamoradas y se están mirando fijamente. La persona que mira de abajo, ustedes ya saben quién es quien está aquí abajo, ¿no? Y ya sabemos quién es la persona que está aquí arriba. Bueno, la persona que está aquí arriba, no sé, la persona que está aquí abajo ya sabemos más o menos quién es. Bueno, está observando hacia arriba, eh, es correspondido, acá están las miradas hacia abajo, pero la diferencia es el nombre del ángulo. De hecho, ni siquiera cambia el valor. La persona que mira aquí abajo, que mira desde abajo, forma este ángulo que se llama ángulo de elevación, y la de arriba forma un ángulo que se llama ángulo de depresión. Ya, el ángulo de depresión se mide con la horizontal y la línea de división. Algunos piensan que el ángulo de depresión es el de aquí. No, el ángulo de depresión se forma con la horizontal. Vamos a trazar la horizontal para que vean bien el ángulo de depresión. Denme un segundito para configurar aquí. Aquí está, mira. Trazo la horizontal. ¿Dónde está el ángulo entonces? El ángulo está aquí. Este es ángulo de depresión. Digamos que es el ángulo teta. ¿Ya? Pero en el fondo, los ángulos son iguales porque se forman las zetas, son ángulos alternos internos. ¿Ya? Pero visto desde arriba, formado con la horizontal y la línea de visión, se llama ángulo de depresión. Y visto desde abajo, formado por la horizontal y la línea de visión, se llama ángulo de elevación. Bien, seguimos. El siguiente punto es el de los cuadriláteros. Aquí está clarísimo lo que es un cuadrilátero. Mejor explicado imposible. Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados. Por eso se llama cuadrilátero, porque tiene cuatro lados, ¿no? Un cuadrilátero no necesariamente es un cuadrado. A veces pensamos que un cuadrilátero tiene forma de cuadrado necesariamente. No, un cuadrilátero es cualquier polígono que tenga cuatro lados. Y de hecho, el primero que se estudia aquí es el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Claro, aquí está, mire. Este lado de aquí es paralelo al de acá. Este lado de aquí es paralelo al de acá. Dos lados paralelos. Un trapecio tiene dos lados no paralelos. O sea, aquí está, miren. Este lado de aquí es no paralelo al de acá. Este lado de aquí es no paralelo al de acá. Eh, dice que cuando los lados no paralelos son iguales, el trapecio se denomina isósceles. Este trapecio es isósceles. Sí, recuerde,
No sé si en algún momento se les explicó, pero es importante que cuando hay una rayita aquí, si hay otro lado con esa misma rayita, eso significa que miden lo mismo. Este trapecio es isósceles porque este lado mide lo mismo que el de acá. En cambio, un trapecio que tiene un ángulo de 90 grados se llama trapecio rectángulo. Entonces, ojo con esto, miren. Un trapecio no tiene por qué ser isósceles o rectángulo. No le están dando una clasificación complementaria. Yo puedo tener un trapecio así, miren. Ese es un trapecio, pero no es isósceles ni rectángulo, porque no se adapta a ninguna de las dos definiciones anteriores. Es un trapecio. Sí se adapta a la definición de trapecio, porque tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Este lado, déjenme usar la herramienta correcta, este lado es paralelo a este lado, pero este lado no mide lo mismo que este. Por eso le pongo rayitas diferentes. Aquí solo una raya y acá dos, indicando que son diferentes en medida, ¿verdad? Pero si yo tengo esto de aquí, miren, y acá así, se lo dibujo simétricamente, ese sí es isósceles. ¿Por qué? Porque esto, déjenme usar otra herramienta, porque esto de aquí mide lo mismo que esto, y este lado es paralelo al de acá. En cambio, si tengo un ángulo de 90 grados, algo así, ese trapecio se llama rectángulo. El primero es un trapecio cualquiera, que no se clasifica ni como isósceles ni como rectángulo, ¿verdad? El segundo es un trapecio isósceles y el tercero es un trapecio rectángulo. Dice aquí que el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio es paralelo a los otros dos lados y tiene una longitud igual a la semisuma de las longitudes de los lados paralelos. Ya, muy bien, eso es sencillo, chicos, miren. Parece complejo, pero realmente es sencillo. Lo que dice ese teorema es lo siguiente, básicamente. Voy a dibujar cualquier trapecio aquí. Ya tengo un trapecio allí, ¿verdad? Tengo un trapecio. Voy a escoger el punto medio de este lado, el punto medio de este lado. Lo que dice el teorema es que si yo uno esos puntos medios, o sea, la mitad, mire, esa rayita aquí significa que este punto está en la mitad. Estas dos rayitas aquí y estas dos rayitas acá significa que este punto está en la mitad. O sea, ese es el punto medio. Si yo uno ese par de puntos medios, si yo los uno, esa línea que acabo de dibujar es paralela a las dos líneas de acá. Tiene sentido, ¿verdad? Son tres paralelas que veo ahora. Las dos del trapecio más la que acabo de dibujar. Ya, pero el teorema dice algo interesante adicional a eso. Dice algo más. Dice que si esto mide A y esto mide B, es- esta línea mide la semisuma. Semisuma es el promedio, A más B sobre 2. A eso se refiere con semisuma. O sea que si esto mide 6 y esto mide 8, esto me diría 6 más 8 sobre 2, que es igual a 14 medios, es decir, 7. Listo. Vamos a la siguiente página. Aquí se dice, ¿qué es un paralelogramo? Que un paralelogramo es un eh, trapecio que tiene sus lados paralelos de dos en dos. Un paralelogramo es un trapecio interesante, es decir, que la definición de trapecio que acabamos de ver encaja para definir un paralelogramo. No significa que paralelogramo y trapecio son lo mismo, no. Significa que los paralelogramos están incluidos dentro de los trapecios. Un paralelogramo también es un trapecio. ¿Por qué? Porque tiene dos lados paralelos. Mire, para hacer trapecio hay que tener dos lados paralelos. Imagínense que yo tengo este lado paralelo a este, ¿ya? Pero adicional a eso, los otros dos lados también van a ser paralelos. Entonces ya se llama paralelogramo. Entonces, que quede claro que un paralelogramo es un trapecio que tiene sus lados paralelos de dos en dos. Es decir, a diferencia de los ejemplos que puse anteriormente, en que habían dos lados paralelos y otros dos lados que no eran paralelos, en el paralelogramo los cuatro lados son paralelos de dos en dos, ¿no? Mire, ¿qué tal si yo hago esto? Eso es un paralelogramo, porque este lado de aquí es paralelo a este lado y este lado de acá es paralelo a este lado de acá. ¿Ya? La notación es importante para que usted no se confunda. Dos flechitas y dos flechitas significa que son paralelos. Una flechita y una flechita significa que son paralelos.
No puedo poner una flechita en todo porque estaría diciendo que los cuatro lados son paralelos y eso no tiene sentido. En cambio, allí sí tiene sentido, ¿ya? Dice aquí que en todo paralelogramo los lados paralelos tienen la misma longitud. Claro, tiene sentido. Es decir, lo que está diciendo es que si esto mide A, el de acá también. Pero no está diciendo que el de acá también mide A. Está diciendo que si el de aquí mide B, el de acá también. Es decir, los lados paralelos se corresponden a la misma medida. En todo paralelogramo los ángulos opuestos tienen la misma medida. También tiene sentido. El ángulo de aquí teta es igual al ángulo de acá. Y el ángulo de aquí alfa es igual al ángulo de acá. Note que este ángulo y el de acá son agudos, pero este ángulo y el de acá son obtusos. ¿Ya? Cada diagonal divide el paralelogramo en dos triángulos congruentes. Claro, tiene sentido también. Vamos a dibujar aquí un paralelogramo. Este es un paralelogramo. Si yo trazo, hay dos diagonales en el paralelogramo. Aquí está una diagonal, aquí está la otra. Hay dos. Bueno, cada diagonal divide al paralelogramo en dos rectángulos, en dos triángulos, perdón, que son congruentes. Aquí está el triángulo de arriba, ¿verdad? Congruente con el triángulo de abajo. Listo. Siguiente, dice aquí que las diagonales de un paralelogramo se intersectan en su punto medio. Por supuesto, vamos a trazar la otra diagonal y usted va a ver claramente. Aquí están, allí están las dos diagonales, ¿verdad? Este es el punto medio del paralelogramo. Se intersectan en su punto medio. Los pares de ángulos adyacentes de un paralelogramo son suplementarios. Tiene mucho sentido. ¿Se acuerda que le dije que este ángulo de aquí es obtuso y el de acá es agudo? Pues bien, suman 180. Siempre suman 180. Sí. Este de aquí con el de acá, 180. Este de aquí con el de acá, 180. Este de aquí con el de acá, los que son adyacentes. Los que son los que están uno al lado del otro. Muy bien. Los paralelogramos más utilizados son el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo especial en el que tengo aquí un lado paralelo a otro, y aquí un lado paralelo a otro. Eso es un rectángulo. Solo que en este rectángulo sus cuatro ángulos interiores son rectos, miden 90 grados. ¿Ya? Tengo otro paralelogramo que se llama rombo. El rombo tiene todos sus lados congruentes. Es decir, en el rombo sí se cumple que todos los lados miden lo mismo. Mire, le pongo un ejemplo de rombo. Esto es un rombo. Es un paralelogramo, ojo. Es un paralelogramo. Porque esta línea es paralela a la de acá. Y esta línea es paralela a la de acá. Paralelas. Y acá tengo dos líneas, acá tengo dos líneas. Paralelas. Es un rombo. Ese rombo es un ejemplo de paralelogramo, en que todos sus lados son congruentes. Es decir, todos congruentes significa que tienen la misma medida, ¿verdad? Mide A y A. Rombo. Un cuadrado es un paralelogramo en el que todos sus lados son congruentes y todos los ángulos son congruentes. Es decir, en un cuadrado, que también es un paralelogramo, como indiqué, los ángulos interiores todos son de 90 grados. ¿Ya? Un cuadrado vendría a ser un caso especial del rombo. El cuadrado también es un rombo, solo que en este rombo todos los ángulos interiores miden 90 grados. ¿Ya? Listo. Eso es un cuadrado. Un cuadrado. ¿Qué es dice aquí, un paralelogramo que no es rectángulo ni rombo, se conoce como romboide? Ah, interesante esto de aquí. Ponga atención por si acaso le vayan a tomar eso allí. Miren, este paralelogramo, déjenme verlo así. Mire, este paralelogramo no es rombo. No es rombo ni, déjenme verificar aquí cuál era lo otro. No es rectángulo ni rombo. Si no es rectángulo ni rombo, usted pregunta, ¿esto es un rectángulo o no? ¿Es un rombo o no? Muy bien. Entonces, este paralelogramo se llama romboide. Romboide. Este de aquí es un rombo o rectángulo, no, se llama romboide. Este de aquí es un rectángulo, no es romboide. Este de aquí es romboide. Este de aquí no es romboide, no es romboide. Todo lo que sea rombo o rectángulo es paralelogramo, pero no romboide. Todo lo que sea paralelogramo y que no sea
que no sea rectángulo ni rombo, se lo puede llamar romboide. Es decir, un romboide es un paralelogramo típico, un paralelogramo que usted esperaría ver como paralelogramo, ¿no? Entonces, si yo dibujo un paralelogramo, mire, dibujo un paralelogramo, ese paralelogramo es un romboide. Lo puedo llamar paralelogramo o romboide. Pero si se me ocurre dibujar un paralelogramo que sea rectángulo, un paralelogramo algo así, ese paralelogramo no es romboide. ¿Ya? Es paralelogramo, sí, pero no es romboide. Si dibujo un cuadrado, ese paralelogramo no es romboide. Y si dibujo un rombo, ese paralelogramo no es romboide. Muy bien, ¿qué es un trapezoide? Un trapezoide es un cuadrilátero convexo que no tiene lados paralelos y puede ser simétrico o asimétrico. Muy bien, como ya vimos los trapecios, el otro tipo de cuadrilátero es el trapezoide. ¿Qué es el trapezoide? Ya pues, en el trapezoide encaja bien todo lo que no sea trapecio. Entonces, si usted ve algo que no es trapecio, es decir, que no tiene ningún lado paralelo a otro, algo así, mira. Yo voy a dibujar una figura que no tiene lados paralelos a otro, algo así. No hay lados paralelos. O sea, este lado de aquí no es paralelo al de acá. No es paralelo. Este lado de aquí no es paralelo al de acá. No son paralelos. ¿Qué significa? Que esto es un trapezoide. Y de hecho este trapezoide es simétrico, porque si yo trazo aquí en medio una línea, divide, no usé la herramienta, ya, divide en dos partes iguales al trapecio. Esta figura es igual, es congruente con la que está a la izquierda, ¿no? Pero yo puedo trazar una figura, por decirlo así, al relajo, sin ningún tipo de simetría, ¿ya? Eso de allí es un trapezoide no simétrico o asimétrico. Un trapezoide puede ser simétrico o asimétrico. El simétrico, ya sabe, usted tiene una línea que lo divide en dos partes iguales. Bien, seguimos. Ya, esto es área y perímetro de un polígono. Usted tiene que tener clarísimo que cuando hablamos de perímetro nos estamos refiriendo a una medida del borde de una figura. ¿Cuánto mide todo el borde de la figura? Pero miren, voy a ponérselo así, ¿no? Yo le dibujo cualquier figura aquí, digamos, para hacerlo sencillo, un triángulo. Dibujo un triángulo, ¿ya? ¿Qué significa perímetro? Si esto mide A, esto mide B, y esto mide C, el perímetro es A más B más C, es decir, sumar todo el borde. Siempre será así el perímetro. En cambio, el área es cuánto mide la superficie de ese triángulo. No. Imagínense que voy a, a, a forrar ese triángulo con una lámina, qué sé yo, con papel de aluminio. Ya, yo necesito saber el área. ¿Cuántos centímetros cuadrados necesito para forrar el triángulo? Un centímetro cuadrado es un cuadradito que tiene un centímetro aquí y un centímetro acá. Por eso se llama un centímetro cuadrado. ¿Cuántos de estos cuadraditos necesito para forrarlo? Eso significa área. El área de un triángulo, de una vez vamos viendo, porque lo que nos interesa es una vez que usted conoce qué significa perímetro y área, que perímetro es la suma del borde y que el área es lo que mide la superficie, tiene que saber cómo se calcula en cada caso. Entonces, en este caso, en un triángulo, el perímetro es fácil, A más B más C. Pero el área, ojo con esto, que para el área hay tres fórmulas, pero son la misma en realidad, es decir, el concepto es el mismo, aunque cambien los valores dependiendo de qué tome usted como base. En un triángulo, se lo voy a explicar acá, en un triángulo el área es base por altura sobre 2. Área igual base por altura sobre 2. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Ya, ese es el punto. Pongan atención que aquí viene lo bueno. Miren. Si esto de aquí es la base, yo puedo escoger cualquier lado como base. Digamos que yo escojo esto como base. La altura debe ser la distancia desde el vértice opuesto hacia esa misma línea, pero que forme 90 grados con la línea. Esa es la altura. Entonces, vamos a llamar la altura con respecto al lado A. Es A por H sub A sobre 2. Base por altura sobre 2. Pero digamos que yo escojo esto como base, porque cualquier lado se puede escoger como base. Si yo escojo el lado B como base, la altura va del vértice opuesto hacia ese lado B, pero formando 90 grados con el lado B, digamos algo así. Aquí hay 90 grados.
B por H sub B sobre 2. Yo puedo escoger el lado de acá, C. Asimismo, tengo que trazar la altura, formando 90 grados aquí. Sería C por H sub C sobre 2. Y el punto que está aquí es el baricentro, donde se chocan todas las alturas. ¿Ya? Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Cualquier lado puede ser la base. Quiero hacer hincapié en ese tema. Cualquier lado puede ser la base. Cualquiera. Si yo quiero que la base sea el lado de aquí, mira, la base puede ser este lado de aquí. Ese puede ser la base. Necesito ir al vértice opuesto. Aquí está el vértice opuesto. Y trazar una línea que forme 90 grados con B. O con su prolongación. A veces no se puede formar una línea que forme 90 grados con B. Tengo que trazar su prolongación. Con la prolongación o con el lado B, no importa. Lo importante es trazar una línea que forme 90 grados. Ahí está, 90 grados. Miren. Fíjense en esto. 90 grados hay aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser esta línea de aquí? Miren, esta línea de aquí. La altura del triángulo con respecto al lado B. Entonces, el área de este triángulo es base por altura sobre 2. ¿Ya? Un triángulo, ¿cuántas alturas tiene? Tiene 3 alturas. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? Es 4A. Claro, porque es sumar todo el borde. A más A más A más A. Y el área a cuadrado o diagonal al cuadrado sobre 2. Mire, el resto realmente está en que usted revise las fórmulas. Yo quiero explicarle cómo funciona alguna como lo del triángulo. En el triángulo necesitaba explicarle, ¿no? Pero aquí parece que no hay mayor complicación. En el caso de un rombo, el perímetro es 4A, porque recuerde que en el rombo todo mide A y el área es diagonal pequeña por diagonal grande sobre 2. ¿Qué son diagonal pequeña y diagonal grande? Eso se lo puedo explicar aquí. Yo tengo un rombo, yo tengo un rombo. El rombo tiene dos diagonales de ley, ¿no? Una es la diagonal pequeña, a la que representamos con D minúscula, y la otra es la diagonal grande, a la que representamos con D mayúscula. ¿Ya? A esas diagonales se refiere. O sea, esto es de grande, y esto es de pequeña. Entonces, el área de ese rombo es diagonal pequeña más diagonal grande, perdón, diagonal pequeña por diagonal grande sobre 2, el área del rombo. Sí, aquí está. Muy bien, seguimos. En un rectángulo es facilito, el perímetro es como hay dos lados B, sería 2 veces A más 2 veces B. El área es A por B. En un paralelogramo, el perímetro es lo mismo que en el rectángulo, 2A más 2B. ¿Por qué? Porque también tiene dos lados que miden A y dos lados que miden B. Y el área es base por altura. Ahora, en el paralelogramo sí tenemos que tomar en cuenta algo parecido a lo que vimos en el triángulo. Pongan atención a esto, que en el paralelogramo es así. Miren. Voy a dibujar aquí un paralelogramo. ¿Cuál es el área del paralelogramo? El área del paralelogramo es como el área del rectángulo, base por altura. El problema es cuál es la base y cuál es la altura. Base por altura. A ver, analicemos esto. Yo puedo escoger cualquier lado como base, eso no importa. Lo importante es que una vez que escojo la base, la altura sea la línea perpendicular que une las bases. O sea, formo 90 grados con las dos bases. Si yo escojo esto, sería H sub B, ¿no? A ver, y si escojo esto de aquí como base, yo tengo que formar una línea entre este lado y este lado, entre ambos, que forme 90 grados con ambos. A ver, 90 grados sería algo así. Algo así más o menos, ¿verdad? 90 grados aquí, 90 grados aquí. Eso sería H sub A. Entonces el área del paralelogramo sería A por H sub A. Base por altura. Yo puedo coger cualquier lado como base. Lo importante es que la altura sea la línea que une los lados paralelos, que sea perpendicular a esos lados. Es lo que usted ve aquí. Lo mismo que le decía, miren. Si se da cuenta que esta línea forma 90 grados aquí. Esa es la altura con respecto a B. Por eso es B por H sub B. O A por H sub A. Aquí no es sobre 2. Aquí no es sobre 2. Porque en el triángulo es sobre 2, pero aquí no es sobre 2 porque hay dos triángulos. Se multiplica por 2 por los dos triángulos.
Y en el trapecio, el perímetro es la suma de todo el borde, A más B más C más D. Está fácil porque cada lado representa se representa con una letra, así que sumo todas las letras. Y el área es base menor, que es A, más base mayor, que es C, por la altura del trapecio sobre 2. La altura del trapecio es la distancia entre los dos lados paralelos. Miren, la altura, yo tengo cualquier trapecio, la altura es la distancia que hay entre los lados paralelos. Esa es la altura del trapecio. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que respecta al control de lectura del día de hoy. Éxitos, chicos. Cualquier duda me informan, estoy para servirles. Éxitos, van a sacar 100 en ese control. Está para 100. Un abrazo, nos vemos.